Bienvenidas, bienvenidos. Círculo Editorial Azteca se complace una vez más en formar parte del marco de actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 43. En esta ocasión queremos invitarlos a la presentación editorial del podcast Círculo de Letras, el cual tiene como objetivo llevar la literatura a plataformas digitales y así difundir su mensaje universal. Tengo el gusto de contar con la participación de Isabel Revuelta, de Pilar Bolívar y de Horacio Villalobos. Cada uno de ellos fue cómplice de esta iniciativa que Círculo Editorial Azteca lanzó el año pasado, por ahí del 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Isabel Revuelta nos ayudó con el capítulo dedicado a Clarice Lispector, Pilar Bolívar con el capítulo dedicado a Octavio Paz y Horacio Villalobos con el capítulo dedicado a Juan Rulfo. En un momento más platicaremos de ellos, pero antes quisiera ahondar un poquito en la trayectoria de cada uno de ellos. Isabel Revuelta es internacionalista e historiadora especializada en arte de México y la verdad es que no podríamos dejar pasar de lado el éxito, el fenómeno editorial que suscitó a finales del año pasado con la publicación de su más reciente libro. ¿Nos puedes ayudar, Isabel? Hijas de la Historia. Muchas gracias. No, ojalá sea ese fenómeno, de verdad, gracias. Es un libro sobre 10 mujeres. Primero que nada, encantada de estar aquí con todos ustedes y además en una feria de libro, anhelándola ya que sea muy, muy presencial para el próximo año. Pero bueno, pues sí, es un libro sobre 10 mujeres que han estado en la historia de México. Parece obvio insistir que las mujeres siempre hemos estado presentes en la historia y sin embargo no estamos visibilizadas, ¿no? Y había que remarcarlo y estos son 10 perfiles sobre mujeres que tienen una cosa en común, determinación. Y ahí lo dejo para que continuemos. Bueno, pues Pilar Bolívar y Horacio Villalobos son compañeros de Mil Batallas. También el año pasado hicieron un gran esfuerzo por mantener las tablas vivas con los chicos de la banda, que ha sumado éxitos vía streaming cada vez que se presenta. Y bueno, pues también en este afán de llegar a todas las personas, al mayor número de público posible, también tienen un podcast muy exitoso llamado Farándula 21. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, es padrísimo estar aquí. Horacio, una vez más, en algo más, como siempre. Y sí, Farándula 021 es un proyecto, Horacio es incansable, siempre va para adelante y este proyecto que planteó, en el que estamos subidos en este momento, es padrísimo porque tiene que ver con lo que hoy vamos a platicar, es llevar la voz, la emoción, las intenciones a la escucha de las personas. Entonces eso es muy, muy importante y es lo que hemos estado investigando, analizando, experimentando con Farándula 021, amén del teatro, amén de la tele, de todos los proyectos que siempre tenemos juntos. Pues nada, feliz de estar aquí para poder hablar de esta herramienta que ha sido muy útil para la comunicación, que es el podcast, y bueno, lo que hicimos nosotros para Círculo Editorial Azteca. Pues siguiendo con esta presentación, Horacio Villalobos pudo platicar directamente con uno de los hijos de Juan Rulfo, Juan Carlos Rulfo, que además de cineasta, pues es experto en la obra de su padre. Pilar Bolívar charló con Pablo Bullosa, que es todo un erudito, y bueno, de igual manera la sapiencia de Isabel en la obra de Clarice Lispector nos deja ahí un mensaje muy estremecedor, muy conmovedor. Y pues yo quisiera darles la palabra a uno de ustedes. ¿Cuál fue esta experiencia que ustedes tuvieron de venir de una lectura tradicional, como en este caso Octavio Paz y Juan Rulfo nos la marcaban en la escuela de lecturas obligatorias, a este salto que ya pues son los podcasts, ¿no? Bueno, la verdad es que obligatorio para mí nunca ha sido la lectura, porque yo desde muy pequeña empecé a leer muy, muy chiquita y amén de eso yo tengo la lectura en mis oídos porque mis padres, tanto mi mamá como mi papá, nos leían.
nos leían a la hora, no nada más cuentos, o sea, mi mamá me acuerdo que me leyó Balum Canán, ¿no? Mi padre nos leía poesía de Lorca, o sea, eso es algo que yo sé que la lectura entra por los oídos, de verdad, de verdad, de verdad, amén de los ojos. Y en este caso, pues yo a Octavio Paz me fascina, pero sí es difícil, o sea, es un autor muy complejo, es de una intelectualidad extrema, entonces, de verdad que yo sí, cuando me he acercado a Octavio Paz, ha sido quitándome el sombrero, poniendo todos mis sentidos alerta para llegar a entender, para llegar a captar la esencia de lo que está diciendo. Y en este caso, cuando hicimos la lectura para el podcast, también yo como actriz tenía que interpretar la poesía. No es lo mismo leer narrativa, no es lo mismo leer cuento. Poesía es una especialidad, porque tienes, aparte de hacer que se entienda, tienes que transmitir la emoción de cada palabra y de la magia de los autores de poesía, de verdad, es con tu voz que el que lo está escuchando lo sienta en su ser. Entonces, eso me pasó. Y obviamente con Pablo, a Pablo lo conozco también desde que era yo muy chavita, ¿no? Ha sido amigo de la familia de toda la vida. Entonces, la relación fue inmediata, increíble, me apuntaba algunas cosas, o sea, la experiencia de él y la mía se juntaron para poder hacer esta lectura, esta interpretación de la poesía de Paz, pues una delicia para el podcast. Bueno, para mí fue muy bonito leer un cuento de los que integran El Llano en Llamas frente al hijo de Juan Rulfo. Evidentemente apliqué mi experiencia como actor para hacer una lectura pues interesante, sabrosa, que conecte con el espectador y encima, bueno, tenía la responsabilidad de que él lo estaba escuchando, le gustó mucho cómo quedó y después platicamos acerca pues de qué motivó al papá a escribir El Llano en Llamas y Juan Carlos Rulfo, hijo de Juan Rulfo, me estuvo contando pues cómo fue la infancia del padre, dónde vivió, y bueno, recordemos que tiene, digamos, una obra muy, muy importante, pero muy chiquita, Juan Rulfo. Entonces, yo había leído El Llano en Llamas como lectura obligada, por supuesto, en la secundaria, y después ya de adulto fue una lectura que me generó muchísimo placer, igual que Pedro Páramo. Y la verdad me emocionó mucho porque estos cuentos, a pesar de que ocurren en una localidad muy particular, en una región muy particular, son universales y nos tocan a todos. Sí, en este caso Comala es como el limbo y el limbo es universal, ¿no? A todos nos toca, ¿no? La tierra de los muertos tarde o temprano. ¿Cómo fue tu revisitación a esta obra de Clarice Lispector, Isabel? Sobre todo hablando de que es una mujer imprescindible de las letras universales, de las letras latinoamericanas, y que tal vez sea un poco, no poco difundida, pero sí poco leída en un territorio como México. ¿Cómo fue esta experiencia que tú tuviste? Bueno, la verdad sí fue una sorpresa que se buscara hablar de una mujer tan importante. Además es una mujer muy, muy poderosa. No me gusta caer en clichés de empoderar a nadie. ¿Quién sería yo para decir que tiene poder o no? Pero hace rato utilicé una palabra que me parece importante para las mujeres, que es la determinación. Y entonces, curiosamente, cuando estaba justo haciendo la investigación para estas mujeres mexicanas, viene lo del podcast de Clarice Lispector y dije, me viene pues perfecto en lo que estoy hablando, ¿no? Mujeres que uno no se imagina de dónde vienen. Estamos hablando de una mujer de raíces ucranianas en Brasil, judía, mujer, todo lo que tenía en este siglo XX, nace en la década de los años 20. Imaginémonos cómo es que se empieza a dedicar a las letras y de qué forma. Por eso digo que es poderosísima, porque empezó a escribir cosas que no se utilizaban, que no se usaban. Realmente empieza a hablar de cosas tan duras como una introspección tan violenta, poderosa. Es una mujer que cuando la estás leyendo no dejas de pensar en el sufrimiento, pero también un sufrimiento vertido en esas páginas que a la hora de estarlo leyendo te caía muy bien la visión justamente de ese siglo XX que a ella le tocó vivir y que lo denuncia a pie juntillas. Y ahorita que dijeron de los libros escuchados y de cómo
estaba leyendo este libro de El infinito en un junco, de Irene Vallejo, de la historia de los libros. ¿Cómo te imaginas? Los libros se leían, o sea, perdóname, los libros se hablaban, no es esa lectura personal que tenemos, no es de siempre. Entonces, ¿por qué se perdió justamente esa vocalidad de los libros? Me parece increíble que estemos en el podcast y que estemos ahorita justamente haciendo eso, escuchar literatura. Y eso fue lo que me parece también importante de ese podcast que hice sobre el cuento de uno de los cuentos de Clarice. Pues sí, justo tú como historiadora sabrás, ¿no? Que la lectura empezó como un ejercicio colectivo, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Se representaba, se hacía lectura en atril de la Celestina, ¿no? Que tenía infinidad o que tiene infinidad de enseñanzas, y no era para guardarlo en un estante, era para que el público que oyera tuviera acceso a este conocimiento humanístico, ¿no? En este caso, yo recuerdo alguna anécdota que publicaste en tus redes, que se te acercó a alguien a decirte: es que tú eres el del podcast de Farándula 021 y te escucho y es maravilloso. La verdad ahora no recuerdo bien las palabras. ¿Cómo es este encuentro con las personas? Lo que pasa es que, bueno, el podcast yo lo defino como el primo hermano de la radio. No es como la radio, pero se parece mucho a la radio. La verdad es que lo que tiene padre el podcast es que lo puedes escuchar cuando quieras, como quieras y donde quieras. Y es una compañía muy agradable. Hay infinidad de personas que nos dicen: me hacen el trayecto de mi casa al trabajo mucho más ligero. Gente que dice: hago ejercicio mucho más feliz porque escucho el podcast. Me acompaña cuando estoy triste, lo vuelvo a escuchar, le regreso, le adelanto. Es una herramienta muy interesante. Por eso te digo que es pariente de la radio, pero no es la radio. A mí me tocó el cuento de Juan Rulfo que yo leí, es No oyes ladrar los perros. Es un cuento que, si yo narraba bien, iba a hacer que la gente viajara a esta región de México, entendiera por lo que están pasando los personajes, que puede ser la historia de cualquier migrante que cruza México para ir a Estados Unidos, o que está cruzando Centroamérica, o la historia de cualquier caminante. Entonces tenía que enfatizar en eso para que la gente vibrara lo que Juan Rulfo escribió. En el podcast lo que entendimos es que, al no ser la radio, tiene que hacerse diferente. La conversación puede ser mucho más larga, no tienes límite de tiempo, por lo menos en el podcast que hacemos nosotros no hay límite de tiempo. Se puede hablar con total libertad y, por ende, al haber verdad, porque la mayoría de los podcasts tienen verdad, eso infiero yo, se convierte en una, como lo dije hace un momento, una muy agradable compañía. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta nuestro estilo de vida de hoy por hoy. Creo que tú hace rato mencionabas la Edad Media, es otro tiempo, es otro lugar, es otra forma de vivir, ¿no? Sí. El momento en el que estamos viviendo es vertiginoso, es pandémico, es con la exaltación de los sentidos a tope, bombardeo por todos lados. Antes, en ciertos siglos pasados, se tenía tiempo para leer en la intimidad, individualmente, había la lectura colectiva. En este momento creo que está muy de moda por cómo estamos viviendo, por las circunstancias en las que estamos viviendo, está muy de moda lo que es oír audiolibros, podcasts. Por algo tenemos que ser analíticos, por algo las cosas van sucediendo, y sucede que hoy por hoy muchísimas personas otra vez están regresando a los libros, pero a partir del audiolibro, y están regresando a la poesía, o están por primera vez acercándose a partir de los podcasts y de los audiolibros. Bendito sea Dios, porque los libros de unas décadas para atrás estaban quedándose en los estantes, estaban quedándose en los anaqueles, y hoy por hoy la gente está otra vez regresando al conocimiento que te otorga la lectura, pero desde otra forma, que es lo que nos permite nuestros tiempos de vida hoy por hoy acercarnos. Entonces yo creo que está padrísimo, por eso
haber entradole, ¿no? Al podcast, creo que es muy, muy importante. Y esto de que hasta yo de repente me echo uno que otro audiolibro. Imagínate que soy lectora, pues totalmente fanática, ¿no? Pero sí, de repente voy en el carro y digo, es que es más fácil ir oyendo la historia y te la vas imaginando, bla, bla, bla. Como antes era un poco la radionovela, ¿no? Pero ahora la radionovela no es lo de hoy, pero podría ser porque es un género bien interesante, Horacio. Y con la diferencia de que si vas en el coche escuchando la radio, no puedes regresarle ni qué dijo, ni adelantarle, ni ya me aburrí, el comercial, etcétera. En el podcast te vas corridito y si te quieres regresar algo, te regresas y si quieres adelantar, te adelantas. Y un audiolibro no significa, porque en algún momento se les estigmatizó como eres cuasi analfabeta porque no lees, sino que escuchas. Y no, bien lo dijo Pilar al principio de esta charla, por lo menos mi hábito por la lectura se gestó porque mi madre me leía cuentos en la noche antes de dormir. Y después decidí que yo los iba a leer y de ahí me volví en lector. Pero el audiolibro es una maravillosa idea para el tráfico, para el avión, para tu casa, para lo que quieras. Sí, absolutamente. Yo quiero compartir también, bueno, mi madre tiene 90 años y entonces el mundo que a mí me hereda y me platica es 1931, nació. Entonces, cuando ella era niña, se escuchaba en el radio y no nada más había radionovelas, sino se leían obras completas en el radio y la gente se sentía acompañada. Y voy a dar el salto a la actualidad, justamente cuando le estoy contando que viene lo de las hijas de la historia y que además se hacen los libros digitalmente, porque también ya evolucionamos hacia eso. Los libros no nada más son físicos, sino que también digital para tenerlos en cualquier momento. Lo que más le llama la atención a mi madre fue el famoso audiolibro. Y entonces lo tiene y la tiene encantada de la vida porque le está recordando y está haciendo un puente con una época que ella vivió, que, bueno, las guerras se vivieron a través de la radio. Sí. La supervivencia, el transmitir conocimientos, cultura, estoy pensando en Cricri, estoy pensando cantidad de cosas que se dieron a través de escuchar todo aquello. Y por eso lo de los audiolibros me parece muy mal decir que es como analfabetismo. Cero, es otra forma de transmitir esas letras. Se pensaba eso y bueno, sí, ya me he hecho mi comercial. Compren Hijas de la Historia en audiolibro. Pero también hay una cosa que no teníamos cuando empiezan los audiolibros, eran en cassette. No teníamos toda la tecnología que tenemos ahora de que en tu teléfono puedes escuchar tu audiolibro y puedes escuchar tu podcast, pero también puedes escuchar la radio. Entonces, también la tecnología hay que aprovecharla ahora sí que al servicio de nuestra mente para crecer, ¿no? Absolutamente. Bueno, y es que la palabra es algo que no va a morir, ¿no? Y se va a buscar la forma ella misma de poder transmitirse por el medio que sea, ¿no? Creo que así, desde mi particular punto de vista, creo que así inició la civilización, ¿no? O sea, se reunían en la noche a contarse historias para pues evadir, ¿no?, el miedo de la oscuridad, y creo que es algo que pues, hasta que la humanidad cese, ¿no? Hace poco leí un cuento de Julio Cortázar, ahora no recuerdo el nombre, pero es justamente de un actor de radionovelas, El Villano, y entonces él narra cómo el héroe siempre recibe millones de cartas, flores, chocolates, lo que sea de admiradoras, pero él como es el villano, pues, y se le hace muy raro que un día le mandan una carta y la protagonista del cuento le dice, es que yo sé que detrás de esa voz mala tú eres un muy buen hombre, ¿no? Ustedes están acostumbrados a hacer figuras públicas sobre las tablas, atrás de la cámara, pero este fue un nuevo ejercicio que a lo mejor ustedes no habían considerado hacer, fue un hallazgo en su carrera, pues como comunicadores, como... No, en mi caso en realidad no. Yo también empecé a hacer radio muy chavilla
¿no? O sea, saliendo de la universidad ya estaba haciendo radio y al ser actriz siempre estoy en contacto de el texto, de oírlo en voz alta, de decírselo al otro. Es diferente la lectura individual en silencio. Entonces, para mí, el caso de interpretar, de decir a Paz, no fue algo con lo que yo no me hubiera enfrentado. Lo que no me había enfrentado realmente, que es muy padre, es el resultado. Es que la gente sí lo oye, sí lo entiende, sí le gusta y sí la acercas a los textos. Eso es con lo que no me había enfrentado, que sí, esta herramienta está muy padre, pero obviamente yo estoy acostumbrada a la lectura en voz alta, a la interpretación en el teatro en voz alta, tanto en el teatro como en los ensayos, como en la televisión, como en el sketch, como en el cabaret, como donde sea. Pero creo que el resultado es lo que yo no me imaginaba y está siendo fantástico. Bueno, a mí siempre me pone muy nervioso el tener que hacer una lectura que se va a grabar, porque soy muy perfeccionista. He hecho mucho teatro, he hecho doblaje, he trabajado en radio durante años y hago podcast. Pero aunque se escuche en formato de podcast, es lo que podríamos decir como una lectura descriptiva, donde tu voz va a hacer que esa persona quiera leer El Llano en Llamas, donde no se podía hacer una dramatización porque tampoco podía tomarme yo esa libertad, sino que tenía que leer a pie juntillas lo que había escrito Juan Rulfo. Y bueno, ahora sí que traté de hacer mi mejor esfuerzo, lo practiqué y creo que quedó bien, porque creo que he leído bien a este podcast que hice yo. Pero sí, aunque tiene que ver con las ramas a través de las cuales me he desarrollado, es algo que nunca había hecho yo para un podcast. Y para mí como historiadora, la verdad es que no me pudo haber tocado mejor época, porque la divulgación histórica, que hay que decirlo, no quiere decir que sea historia sin rigor académico, porque son dos cosas muy diferentes. Una divulgación histórica con rigor académico encuentra en estos instrumentos la mejor vía. Porque además esta historia con mayúscula que se indigesta, que la gente cree que es aburridísima, y en la escuela, por favor, qué terror, quítenle la mayúscula a la historia. En inglés es muy claro, the history y a story. Son historias sin mayúscula de todos nosotros, de todos los que hemos estado antes. Y entonces a mí me parece que empezar a verbalizar esa historia es un ejercicio que hoy por hoy es fantástico para realmente divulgar lo que somos y que nos hagamos, hay una magia y un antídoto que es vincularte con algo, y vincularte a lo que eres tú, pues es fantástico. Y empezar un poco con el refugio de los conspiradores, que es hablar de esa historia, debatir esa historia, verbalizar con otros compañeros historiadores algún hecho histórico. Al principio yo decía, pero ¿cómo va a ser posible que yo me ponga a debatir en una mesa? Claro, y además sin corte. Ya llevamos, bueno, yo llevo 5 años, ellos llevan 10. Es un programa donde justamente se logra eso, darle palabra a la historia y la interpretas, pero te vas a la fuente. Entonces, haber hecho ya un podcast, porque quiero decir que fue mi primero, de Clarice Lispector, me redondeó el tema de la divulgación. Divulgar a través de todos los elementos que tiene ahora la tecnología, pues me parece que estamos justamente haciendo que la historia, la cultura llegue a lo más posible. Me parece fantástico. Me acabo de acordar de algo. Bueno, también en la casa de mi madre teníamos los discos, los LPs de Voz Viva, que eran los de la UNAM, que eran las ediciones que hacía la UNAM, y estaba con la voz de Sabines, estaba la voz de Neruda, y lo oíamos también como algo bastante normal en la casa, ¿no? Entonces sí, teníamos todo esto de Voz Viva, que eran los LPs de la UNAM, entonces también era una manera de oír poesía, oír narrativa, ¿no? A partir de, entonces, ¿cómo hemos evolucionado? Pero es algo que se viene gestando, como bien dices, de la historia, cómo la historia va transitando hasta nuestros días, que hoy estamos en un podcast, ¿no? Claro. Sí, de hecho, bueno, con temor a equivocarme más bien, me parece que el disco de Juan Rulfo en algún momento fue certificado como disco de platino, uno me parece. Por la RCA, que era de quien hacía estas grabaciones. Qué buen dato, Pilar. Bueno, yo me acuerdo sí. periódicamente se llamaba Voz Viva.
En este sentido, Isabel, creo que es importante retomar el hecho de que Horacio tuvo la oportunidad de hablar con un descendiente directo el gran escritor mexicano, ¿no? de Juan Rulfo. Pero tú, esta preparación que tuviste que hacer sobre Clarice Lispector, bueno, tengo entendido que es una escritora a la cual a ti te gusta mucho, pero hubo puntos de comunión con ella cuando hiciste toda esta investigación sobre la autora. ¿Nos puedes platicar sobre eso? Sí, por supuesto que sí. Al principio les comentaba un poco que me parecía muy importante hablar de mujeres hablando de mujeres, y creo que voy por buen camino. Es lo que me toca a mí leer de ella. Yo ya la conocía de mucho tiempo atrás, pero lo que me tocó verbalizar o el cuento que me tocó leer me pega además de manera muy particular porque tengo una hija adolescente de 17 años que además yo también pasé por la escuela, yo también pasé por situaciones complicadas, y este cuento habla de mujeres jóvenes con una cosa que no se encontraba, que era la solidaridad. Una vez una filósofa me dijo, la palabra universal de sororidad es solidaridad, abarca más, y se la robé. Entonces eran mujeres no solidarias, entre ellas una joven que encuentra un conflicto con otra joven que la ve en una situación económica mejor, en una situación común que hemos vivido absolutamente todas, ¿no? En nuestro crecimiento, o mi hija, o yo, o tú, Pilar, o cualquier otra, incluso también los hombres en la hora de estar socializando con los adolescentes. Es una relación descarnada de la selva, salvajísima, y la manera en que ella va hilando ese cuento y esa situación, y todo a través del enamoramiento de un libro, cómo es ese libro que se enamora a ella y la relación con la otra adolescente. ¿Qué es lo que me generó? Lo que les comentaba al principio, redondear y decir, esta mujer que le toca vivir en esas décadas del Brasil del siglo XX, lo que hace con determinación es hablar de temas tabús, o sea, hablar de cómo a las mujeres, porque más habla de la gordura, la delgadez, el no ser buena persona, el ser una pésima persona por tu situación económica. Está denunciando, está utilizando experiencias personales seguramente, porque además, siendo una mujer judía, lo que le toca vivir también, imagínense un Brasil también al que llegan los nazis, ¿no? Al cono sur, no nada más Argentina, llegan también a Brasil. Debió haber tenido muchos conflictos en su vida, y sin embargo, este cuento y esta situación y esto de su literatura no hace otra cosa que reflejar la complejidad que como mujer le toca, y se avienta con determinación. Y bueno, ¿qué te digo? Más que ser experta, soy su fan, soy una lectora ávida de su obra, y le invito a todo mundo a que se eche un clavado a leer a Clarice Lispector. Es una grandísima cuentista latinoamericana. Justo están circulando recientemente las novelas y los cuentos en el Fondo de Cultura, entonces ahí para quien se quiera acercar. ¿Cómo fue, en este caso, Pilar, tu relación como copartícipe con Pablo? ¿Cómo fue complementar a Pablo en las precisiones que hacía sobre Octavio Paz? ¿Qué hizo? Pues mira, Pablo también tiene algo bien padre, tiene mucho humor, ¿no? La gente no lo cree de repente tanto porque se ve serio y tal. No, tiene gran humor. Y él y yo siempre nos hemos relacionado, bueno, yo me acuerdo desde El Cuervo, imagínate, en Coyoacán, o sea, bueno, no, desde hace 1000 años. Entonces, en el momento que nos vemos siempre es humor, emoción, diversión y una gran emoción intelectual. Y Paz es a lo que te lleva. Amén de que te digo que es la gran emocionalidad, también es la emoción del intelecto brillante. Ay, entonces cuando estábamos analizando el texto, cómo junta las palabras, cómo encabalga los versos, cómo va navegando y de repente el aire, empiezas a sentir el aire, el mar, el agua, la asfixia, o sea, cada sensación, y eso lo compartimos mucho Pablo y yo. O sea, era como vernos a los ojos, platicarnos también anécdotas, cosas que él sabe. Él es un erudito en muchos temas, ¿no? Entonces, la verdad estuvo muy, muy padre. Pero eso, a mí la emoción del intelecto, de que cuando lees una palabra y la dices bien, de repente se hace el aire presente, eso es padrísimo. Y eso fue lo que hicimos Pablo y yo todo el tiempo, ¿no?
¿no? Él me ayudaba en ciertos momentos, porque nada fácil mi texto, la verdad, un texto bastante difícil, ¿no? Y me decía, a ver, Pilar, no, trépate aquí, sube, o sea, dirigiéndome un poco. Entonces me sentí como, pues cuando estoy con mis directores, ¿no? Que es la dirección, la actriz, y yo de repente directora, él de repente actor. Entonces jugamos esos dos roles, pero con la emoción de eso, de la palabra. Es que a mí la palabra me emociona mucho, soy una fan. Horacio dice, luego te echas muchas palabras domingueras, Pilar. Pero sí soy una fanática de las palabras, me gustan mucho. Entonces esa fue mi relación con Pablo. ¿Cómo fue esta sinergia que tuvieron el hijo de Juan Rulfo y tú? Bueno, nos presentó Sergio Pérez Grobas, que es amigo de él. Entonces tomamos un café primero. Él es un poco serio y yo soy muy extrovertido. Entonces, pero la verdad es que le di confianza, me dio confianza. Y bueno, después de tomar el café pasamos a grabar. Él estuvo presente durante la grabación, como lo dije hace un momento. Y después lo entrevisté acerca de su papá. Bueno, dijo cosas muy interesantes. Los invito a que escuchen el podcast. La verdad es que no voy a spoilerear aquí. Pero, y bueno, y también el invitarlos a leer El Llano en Llamas y Pedro Páramo, que son las únicas obras de Juan Rulfo. Tiene por ahí un guión de cine, pero básicamente sus libros importantes son esos dos. Y darte cuenta, sobre todo en El Llano en Llamas, que las cosas siguen idénticas. Se te enchina la piel porque esto fue, la inspiración de Juan Rulfo vino de la zona de Jalisco, donde él vivía. Pero yo estuve viviendo en Chiapas el año pasado y es El Llano en Llamas. Y vas a Veracruz y es El Llano en Llamas. Y vas a Baja California y también es El Llano en Llamas. Entonces, y vas a África y encuentras El Llano en Llamas. Vas a Centroamérica, vas a la parte central de Estados Unidos y es El Llano en Llamas. Entonces, por eso es tan importante la obra de Juan Rulfo. Y un poco sobre eso versó nuestra conversación con el hijo de Juan Rulfo y con un servidor. Pues retomando lo que dices, como embajadores de Círculo de Letras, es curioso, a mí que me toca ver de repente los números que arroja esta plataforma, ver que se escucha en Suecia, tiene muchas reproducciones en Suecia, en los Emiratos Árabes Unidos, en Holanda, en países donde uno creería, ¿no?, que a pesar de que el español es la segunda lengua más hablada del mundo y la primera en territorio, ¿no? O sea, la primera por número es China y la segunda en territorio, pero en este tipo de países donde incluso se prevé que haya una especie de crisis lingüística porque cada vez son menos los hablantes nativos, ¿no? Que tienen que aprender español para poder hacer negociaciones con Repsol, por ejemplo, aprender, por supuesto, inglés, aprender chino. Entonces, cada vez hay menos hablantes. La finalidad de esta primera temporada fue difundir el cuento latinoamericano y yo creo que en eso han tenido éxito. ¿Cómo ven este éxito fuera de las fronteras? Porque como dices, antes tenías el disco y el disco no llegaba a Holanda, el disco no llegaba a Suecia, no llegaba a los Emiratos Árabes. ¿Qué les hace sentir esto? No, bueno, es parte de la globalización, evidentemente, y no nada más en la literatura, en todos los sentidos culturales, ¿no? Llegas a un país, llegas a otro y obviamente se va abriendo, esta cultura se universaliza, mientras la obra de arte sea universal, pueda llegar a todo mundo. Si no, no pasan, se quedan ahí guardaditas y no van a pasar. Pero cuando algo es tan poderoso y tan comprobado como los autores que están en este podcast, pues evidentemente van a abrirse solos las puertas, ¿no? Entonces es parte del fenómeno de la globalización de las comunicaciones. Y a mí lo que te digo, sigo gustosa pensando en que esta herramienta va a volver a
a ganar adeptos hacia la cultura, hacia las lecturas interesantes, profundas, universales, ¿no? Porque sí creo que décadas pasadas estábamos muy en el hoyo, o sea, se estaba quedando muy atrás y hoy por hoy sí siento que esto de abrir fronteras, esto de llegar a muchísimas más personas, sí se está volviendo una realidad. Yo tenía una teoría que y Horacio la conoce muy bien, todas las películas de ciencia ficción distópicas, ¿no? Hablaban de que les iban a prohibir a los ciudadanos leer. ¿Sí se acuerdan? Bueno, todas, ¿no? Fahrenheit, bla, 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 esos libros están prohibidos, escóndanlos, ¿no? ¿Saben qué es lo más triste que yo descubrí unos años atrás que estábamos haciendo un programa de ciencia ficción, ¿te acuerdas? Y habíamos estudiado mucho ese tema y me cayó el 20 y dije, a nadie se le ocurrió que los libros estuvieran ahí y que la gente fuera la que no los quería agarrar. Quien no quiere abrir un libro. No hace falta prohibirlos. A nadie, a nadie Bueno, que esto. Pero es que, perdón que te interrumpa, pero tampoco a nadie se le ocurrió pensar en ese momento que íbamos a llegar a un nivel de conectividad que íbamos a estar pegados a un celular. Y que también que iba a venir la televisión, que fue un distractor, y otros distractores, y encima además, el tejido social putrefacto también nos lleva a no leer. Exactamente, eso fue lo que ganó Horacio. Sí. O sea, no el ocultar los libros, no el quemarlos, no, sino que el sistema, a fin de cuentas, destruyó las estructuras mentales para que tú no quieras abrir un libro, ¿no? Y hoy por hoy creo que estas nuevas herramientas nos van a abrir camino. Estoy casi segura. Y lo están abriendo, porque tú decías, Horacio, algo importantísimo, que es lean El Llano en Llamas. Quizá si ven el libro en la librería o en una biblioteca, no van a abrirlo. O sea, realmente no van a ir, pero el que estemos ahorita, y este podcast, y el podcast que tú hiciste, o el que hiciste con Pablo, hablando de Octavio Paz, porque de verdad la gente cree que Octavio Paz es una cosa como de no se puede ni leer, ¿cómo es posible? Es verdaderamente imprescindible para entender el siglo XX mexicano, para entender dónde estamos ahorita, y también para debatirle muchas cosas, porque ya mexicanos al diván, eso de que somos todos hijos de la chingada, ya basta, ¿no? También hay cosas que se le pueden debatir y decir, no, a todos, pero eso es lo importante, que nos atrevamos a hablarlo y a decirlo. Y creo, a pie juntillas, robándote la frase, Horacio, es que todas estas nuevas tecnologías están rompiendo fronteras, pero yo creo que la frontera máxima que hay que romper es esa, que el individuo decida, tome la decisión de conocer algo más. Quiero cultivarme o no cultivarme, quiero entretenerme con literatura, pero, cultura. Mira, pasa algo, creo que a todos nos gusta hablar. Sí. A todos nos gusta discutir. A cualquiera, hasta la persona más pacífica. Y bueno, pues la única manera es teniendo cosas, ideas en la cabeza para poder debatir. Un país que no tiene un tejido social sano y que no lee, por supuesto, va a debatir con mentadas de madre, va a debatir con violencia y con descalificaciones. Un país que ha leído y que por ende además tiene un tejido social estructurado, va a discutir con ideas y pacíficamente. Por eso es tan importante leer. No sé en qué punto de la educación mexicana se torció la cosa y a los niños les da flojera leer. Ahora más que nunca. Sí. Ahora más que nunca. Cuando es un placer, pero tenemos que descubrirlo. Es, obviamente, cuando tenemos un paladar muy, muy sencillo, pues algo muy sofisticado no nos va a saber bien. Pero cuando vamos puliendo el paladar, podemos disfrutar infinidad de obras que están ahí y que nos van a dar las herramientas para ser mejores, para poder discutir, y además, en verdad, te lleva a unos universos, y ya si tienen problemas de vista o algo, pues por supuesto que el audiolibro es una herramienta increíble, porque además te va a dar el mismo conocimiento que te lo hubiera dado leyéndolo. Sí. Pero es muy importante esto, es decir, si queremos un mejor país, tenemos que leer, y no como obligación, sino como placer, porque es un placer, damas y caballeros.
Y creo, Horacio, que cuando estaban de boom los audiolibros 80, 90, más o menos, ¿no? Es que ponían puro bestseller. Eran títulos bastante cutres. Sí. Eso también es una realidad. En la actualidad, ve los títulos que cada uno de nosotros llevamos. O sea, es muy diferente. Y ya hay muy, muy buenos títulos, evidentemente, en audiolibros. Pero antes, la verdad, sí era de vampiro. Todo era el vampiro. ¿No? Claro, no, y no, pero no perder, y perderle el miedo, porque hay que perderle un poco ese respeto, lo digo otra vez con la historia, y se aplica a la literatura, quitémosle las mayúsculas, quitémosle esa falta de, ay, es que me voy a indigestar o no voy a tener el nivel, absolutamente no, de verdad, es intentarlo, hacerlo y darte cuenta de lo que te está gustando y lo que te está formando, porque sí creo que historia, literatura, cultura, teatro, cine, todo lo que tú te vayas poniendo es el famoso constructivismo. Vas armando en tu cabeza tu criterio, quién eres, cómo eres, te vas conociendo. O sea, claro, yo, por ejemplo, la primera vez que leí El primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, yo lloraba porque creía que estaba en otro idioma, porque no entiendes nada. Sí. Y cuando tú dices piramidal funesta, nacida de la tierra sombra, encabalgando punta altiva, pretendiendo escalar las estrellas, ¿qué dije? Nada, o sea, sí vas y empiezas con los sonetos y te echas una redondilla. Los empeños de una casa. Un villancico, ¿no? Pero no empiezas con el divino no, Narciso, mija, porque si no, de verdad, o con el primer sueño, te traumas y dices, esto es otro idioma. Cuando yo empecé a entender el barroco a este nivel de lenguaje, yo sentía que se me abría el mundo, pero fue un proceso de aprendizaje, como bien dice Horacio. Y además se vale leer la misma obra muchas veces, porque quien no ha leído el mismo libro, eres otra persona y le encuentras otras aristas y otros significados, o las pelis también, sí. Exacto, las pelis. Pues bueno, vamos cerrando, nos quedan alrededor de 5 minutos. Yo quisiera retomar algo que dijiste, Pilar, y es respecto a Fahrenheit. Lo que hacían los personajes de ese libro era que se volvían el Quijote, o sea, para no perder esa literatura en las llamas, uno se aprendía el Quijote y entonces ahora tú eras el Quijote, ¿no? Y tú eras el Conde de Montecristo, y tú eras la Celestina. En este caso, retomando, pues ahora tú eres el Llano en Llamas, ¿no? Tú eres Bajo Palabra, tú eres, en este caso, Bajo la Estrella, ¿no? de Clarice Lispector. Se han vuelto, pues, la voz de estos autores, y yo les reconozco en nombre del equipo de Círculo Editorial, de Sofía, nuestra grandiosa directora. Y bueno, pues no sé si quisieran cerrar con algo más para el público de la Filminería. Bueno, yo me imagino que si están aquí es porque les gusta leer, ¿no? Entonces, compren muchos libros. Hay libros que todo el mundo tenemos que leer. A la de a fuerza, usted sabrá a qué libros me estoy refiriendo. Y no hablo de los libros de autoayuda, ¿eh? Hablo de los grandes autores. Porque además, los grandes autores, por ejemplo, Shakespeare, él ya nos habló de todo lo que está ocurriendo en este momento y de todo lo que va a ocurrir. Y también, al igual que como dice Pilar, en lugar de alejarte, hay que acercarte. Y entonces, por supuesto, que si van a empezar con Shakespeare, pues empiecen con Las alegres comadres de Windsor, El Mercader de Venecia, ¿no? Si quieren leer a Joyce, no empiecen por el Ulises, por ejemplo, porque es como el paladar que tiene que irse depurando. Pero tampoco caigan en el libro de autoayuda. Empiecen por novela, ¿no? Para el que quiera empezar a leer por la novela. Los libros de historia son fantásticos. Yo me aprendí todas las dinastías y la historia de Inglaterra gracias a que un día cayó en mis manos Los Reyes Malditos. Y a partir de ahí me piqué y me volví fan de la historia de Inglaterra. Entonces, disfrútenlo, porque es ese momento que se regalan para ustedes. Me decía mi psiquiatra, tú tienes que encontrar tus ratitos para estar contigo. Y bueno, pues un rato para estar contigo es el audiolibro, el podcast y el libro, por supuesto.
Y bueno, también Círculo Editorial Azteca, ahora que estamos pensando en títulos, eso así como cómo le entras, ¿no? Tiene títulos universales, también eso está padrísimo. A mí me tocó ser madrina de Robinson Crusoe y la verdad es un muy buen libro, ¿no? Y a mí de Cumbres Borrascosas. Amo Cumbres Borrascosas, es que qué narrativa, Dioses tal? del Guadalquivir, qué genialidad. ¿Qué tal? Pero bueno, también ese es un esfuerzo que son grandes títulos universales probados y comprobados de que te van a emocionar, te van a gustar, también es eso. Llégale, ¿no?, a estos títulos que sabemos 100% que están hechos, ya están puestos y por eso son universales y han logrado traspasar la barrera del tiempo. Entonces, eso, como dice Horacio, lean, busquen y creo que es una gran opción buscar los títulos universales. Bueno, y pues para finalizar, porque todo lo que están diciendo, yo nada más muevo la cabeza como alebrije, porque todo lo que dicen estoy completamente de acuerdo, pero quiero aprovechar este espacio y esta feria de minería, este festival de las letras y como autora, como historiadora, haber podido concretar este proyecto, este libro. Sí me voy a echar el comercial, búsquenlo, cómprenlo, Hijas de la Historia, Editorial Planeta, porque además el libro se volvió arte objeto, está bellísimamente ilustrado por dos chavos muy jóvenes, Eduardo Ramón y Marisol Rivera. Están sintetizados mis textos, mis palabras en estas ilustraciones, lo cual no puedo estar más emocionada, más feliz, pero con esta convicción de que una vez más no demos por sentado que es que las mujeres que ya estamos ahorita es porque no, hubo otras. Todo lo que no tuvieron que pasar. No puede ser que el edificio literario del intelecto monstruoso de Sor Juana no le hayan permitido pasar por una educación. Las mujeres no podían ir a la escuela, se iban a la escuela amiga. ¿O cómo podemos pensar que un mal divorcio de Antonieta Rivas Mercado le destruyera, empezar esta espiral de desgracia porque pierde al hijo? Ya son derechos que actualmente tenemos. Entonces, yo los invito a leer a estas mujeres porque quiero pensar que dentro de 100 años habrá otras hijas de la historia hablando de luchas que estamos ahorita, muchas mujeres que estamos aquí y cosas que hay que lograr. ¿Quién tendría que hablar incluso de nuestros cuerpos? Y sin embargo, es un debate actual. La historia está viva, la literatura está viva, así que gracias de verdad por la invitación. Pues gracias a ustedes, nos vemos en la próxima aventura de Círculo Editorial Azteca y en nombre del equipo de Círculo Editorial Azteca, muchas gracias.